Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy lunes, arrancando semana laboral. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros a través de todas las plataformas en las cuales compartimos Matices con ustedes. Invitándolos además, estamos en mes de aniversario. Esta misma semana, el domingo, cumplimos 10 años de tener Matices al aire, así es que estamos muy felices de poder estar con ustedes. Matices nació y sigue siendo indudablemente un programa de radio que se transmite a través de los 93.5 en FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. A partir de hoy también pueden observar Matices en Canal 11 a partir de las 6 de la tarde, así es que muy buenas tardes si usted nos está sintonizando a través de la televisión. Una hora después de terminado el programa en radio, pueden escucharlo a través de los podcasts de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y también pueden vernos en este momento a través del Facebook en vivo en la cuenta de Noticias Monumental. Ahora bien, para comunicarse conmigo, para hacer sus preguntas, sus reportes de sintonía, pueden escribirnos en el Facebook, pueden hacerlo en mi Twitter, que es Randall Rivera V, pero también lo pueden hacer en WhatsApp de Radio Monumental, que es 899-35935, porque indudablemente la magia de Matices es la participación que ustedes pueden tener indudablemente en el programa. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo los saludo desde la sala de podcast del Grupo Repretel. Don Winston Uzcategui me acompaña hoy, es fundador de Valor Humano Latinoamérica. Don Winston, bienvenido al programa. Él está en Colombia. Y así es que le saludo desde tierras cafeteras hasta tierras cafeteras. Don Winston, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien, Randall, y felicidades por este 10º aniversario, por ampliar tu plataforma ahora también disponible en la televisión. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy hablaremos de las empresas familiares, que son tremendamente comunes en Latinoamérica, cada vez menos, pero ciertamente son muy comunes en Latinoamérica, y son muy comunes en Costa Rica, pero normalmente las empresas familiares sobreviven el tiempo que le guste su fundador, pero tienen serios problemas en las sucesiones, y de ese tema hablaremos hoy, así es que pueden mandar sus preguntas y todas las dudas y lo que quieran, y así es que empecemos de una vez, don Winston. Que por cierto, me hizo mucha gracia que averiguando sobre usted y su historia, dice obsesionado por, se me fue la palabra que obsesionado por la prosperidad empresarial. Gracias, obsesionado por la prosperidad empresarial. ¿Qué es eso? Todos estamos obsesionados por esa prosperidad empresarial, don Winston. Sí. Y casualmente el estar obsesionado por la prosperidad empresarial, pues obviamente me lleva a la lógica de pensar en dónde está la mayor parte del ecosistema empresarial de nuestra región. Y está precisamente en las empresas familiares. Así que no es, digamos, casuístico el hecho que el ser un obsesionado por la prosperidad empresarial también me lleve a ese ecosistema tan interesante de las empresas familiares. Don Winston, hábleme un poco de usted de arranque y de Valor Humano Latinoamérica. ¿Quién es Winston Uzcategui?
Sí, bueno, yo nací en Venezuela y hace 26 años migré a los Estados Unidos de la mano de una multinacional y ahí pasé por varios países, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, etcétera. Y después de 20 años del mundo corporativo de la mano de una multinacional norteamericana, decidí armar este emprendimiento. Hoy en día el emprendimiento ya está con 5 sedes regionales, más de 25 consultores trabajando para toda la región y también me dedico a ser miembro de juntas directivas. Pero esta evolución ha sido una evolución interesante porque hace 15 años, cuando fundé la firma, fue inspirado en qué podemos hacer para poder impulsar y promover la prosperidad de las empresas familiares en la región. Y entonces ahí nos llevó a desarrollar dos grandes prácticas: la práctica de asesorar a las familias propietarias en la profesionalización y la práctica de poder proveer de talento apropiado para tripular las estructuras de estas empresas. Y así pues hemos crecido y en Costa Rica hemos tenido una presencia importante y también de la mano de nuestro brazo más filantrópico hemos fundado la Fundación Sin Fines de Lucro Familias Empresarias de Panamá, en donde funcionamos como sede regional. Ok. Dígame una cosa, yo dije al inicio del programa que las empresas familiares eran muy comunes en Latinoamérica y usted tiene la ventaja de que los últimos 26 años ha estado en los Estados Unidos, trabajó en los Estados Unidos en una multinacional. ¿Esto que dije es cierto? O sea, ¿es una cosa muy latinoamericana o es una cosa muy continental y en Estados Unidos también es normal el tema de las empresas familiares, don Winston? Sí, es muy común a nivel mundial. De hecho, las cifras pueden variar un poquito para arriba o para abajo, pero 60% de la economía es movida por empresas que son familiares. Muchas de ellas ni se dan cuenta que son familiares porque las funda una persona, incorpora a su hijo o a sus hijos y la empresa familiar impulsa muchísimo la economía en el mundo. En Latinoamérica el número es mayor. Se estima que es más cercano, digamos, a un 70% de las empresas que están constituidas y que mueven la economía, que mueven el Producto Interno Bruto, son empresas familiares. Que las empresas familiares no son más que aquellas empresas cuyas decisiones, porque así está establecido en la propiedad de la misma, es controlada por una familia predominantemente. Pero, digamos, una empresa familiar no necesariamente es jurídicamente familiar. Digamos, lo que plantea los papeles de propiedad de la empresa, sino también cómo se desarrolla esa empresa. Correcto. Ahí está su definición más pura, ¿no? Una empresa familiar es controlada por una familia propietaria, quien a su vez puede tener estructuras legales o estructuras patrimoniales que no necesariamente la vinculan de manera directa. Muchas empresas, de hecho, en Costa Rica pertenecen a familias centroamericanas o familias inclusive costarricenses que tienen sus anclamientos legales en sociedades extranjeras. Pero lo importante no es tanto su estructura de propiedad, sino es más su estructura de control. Si es controlada por una familia que tiene a nivel, digamos, de la asamblea de accionistas o a nivel de la propiedad, el control sobre las decisiones más importantes de hacia dónde se mueve la visión o hacia dónde se mueve la gestión empresarial de ese emprendimiento que tienen como familia. Hay un momento, a mí me gusta mucho hablar mucho de historia, pero ¿hay algún elemento histórico que defina el boom de las empresas familiares? Sí. Bueno, de hecho, veámoslo de otra perspectiva. Si analizamos la mayoría de las empresas que no son familiares, que son públicas o que son privadas, que pertenecen a grandes fondos de inversión, su origen ha sido una empresa que en algún momento fue una empresa familiar. Muchas empresas inclusive hoy en día tienen el control de una familia y mucha gente ni siquiera las siente como empresas familiares. Compañías referentes como L'Oreal, como Walmart, como Mars, como Johnson, como Cargill, como Heineken, son compañías controladas fundamentalmente accionariamente por una familia, pero no se siente como tal. Entonces, a ver, es al revés. La evolución es un emprendedor o una emprendedora crea un negocio. Ese negocio lo hace crecer, incorpora a su familia y pasa entonces de ser una empresa de un fundador a una sociedad de hermanos, los hijos. Y esa a su vez pasa a ser un consorcio de primos en la tercera generación. Y eventualmente esa empresa busca otros socios para crecer, busca capital, se hace pública o busca otros socios, va diluyendo su participación y la empresa que nació como una empresa en un seno de una familia, luego se constituye en una multinacional.
Yo trabajé en la multinacional Procter & Gamble, muy conocida en Costa Rica también, y bueno, dos cuñados con sus respectivas esposas fueron los fundadores. Y eventualmente ese emprendimiento en Ohio en 1830 y algo, pues se ha convertido en una empresa pública. Entonces, las empresas familiares no solamente representan un porcentaje importante de la economía, Randall, sino que también representan la génesis de muchas multinacionales que hoy son todo un referente a nivel mundial. Esa es como la evolución, ¿no? Vienen de las empresas familiares. Es muy común y muy ancestral que esto venga de muchos, muchos años atrás. ¿Qué es lo que hace que una empresa familiar, no sé, voy a imaginarme que don Juan puso en 1950 una ferretería en San José, que doña Lucía puso un establecimiento de venta de vestidos de novia en Bogotá, que alguien haya hecho en los 50 un negocio de alguna característica en Ciudad de México? ¿Qué es lo que plantea que hoy no existan dos de esas tres? Digamos, que la ferretería haya muerto con don Juan o retirado con don Juan, que la tienda de vestidos de novia también, pero que el negocio en México se haya seguido hacia sus hijos, nietos y primos, don Winston. Sí, es una pregunta muy interesante porque lo que ha sucedido o lo que no han hecho bien esos ejemplos que usted ha mencionado es que no han concientizado que cuando se maneja una empresa familiar se está manejando tres ámbitos de manera simultánea. Y los ámbitos son, por una parte, la empresa como tal, la gestión empresarial, todo lo que tiene que ver con la operativa de una empresa. Por otro lado, la propiedad y cómo esta baja de generación en generación. Pero muy importantemente hay una tercera arista que tiene que ver con la familia. Entonces, la incapacidad de poder marcar una clara separación entre qué cosas son decisiones de propiedad, qué cosas son decisiones empresariales y qué son decisiones familiares, es lo que ha marcado mucho la continuidad o el fallecimiento de las empresas familiares. Porque en un momento determinado alguien tiene que estar muy consciente de qué sombrero está jugando cuando toma una decisión. Estoy como el sombrero de papá, estoy con el sombrero de dueño o estoy con el sombrero de gerente general de la empresa. Y el poder cohabitar de manera saludable estos tres ámbitos es lo que determina la continuidad de una empresa familiar. Y hay obviamente metodologías y mecanismos que te permiten lo que está llamado popularmente como la profesionalización de las empresas familiares, que no es más que la gestión eficiente a través de hacer ciertas iniciativas de estos tres ámbitos. Entonces es ahí donde las empresas familiares, donde esa ferretería, donde esa tienda de traje de novia, empiezan a los dueños a tomar decisiones incorporando personas que no deberían estar incorporadas en la empresa por el solo hecho de ser familias, o no gestionando apropiadamente los sistemas de información, no comunicando apropiadamente las decisiones, no compartiendo con la siguiente generación cuál es la visión, no permitiendo la incorporación de nuevas ideas que vienen de las siguientes generaciones, o por el otro lado, quienes no están en la gestión y son miembros de la familia, con una expectativa equivocada de cuál es su rol dentro de la empresa que ha fundado su papá o su mamá. Claro, don Winston, esos sombreros, efectivamente hay capacidad humana para cambiárselos, o hay algunos que se quedan encarnados realmente en el cuero cabelludo. Lo digo también como papá, debe ser muy difícil quitarse en algún momento en una decisión el sombrero de papá y ponerse el sombrero de director. A veces me parece que se encarnan uno u otro en la cabeza, don Winston. Sí, es cierto, y por eso es que digamos, la longevidad de las empresas familiares es más corta que las empresas que no lo son. Y por eso es que solamente sobreviven, digamos, muy pocas en la tercera generación. Solamente poco menos de 5 empresas sobreviven a la tercera generación, precisamente por la incapacidad que tienen sus líderes, en el momento que le corresponde, de poder quitarse o cambiarse el sombrero. Ahora, sí se puede articular mejor ese cambio de sombrero. Y es lo que ha venido en las últimas décadas desarrollándose a través de establecer 3 grandes intervenciones que le van a permitir a esos propietarios poder manejar ese cambio de sombrero de una manera eficiente. Uno es el establecimiento de buenas prácticas de órganos de gobierno y establece esa gobernanza
entender cuáles son los foros donde se toman ciertas decisiones, qué decisiones se toman como familia, consejo de familia, asamblea familiar, qué decisiones se toman en la empresa, junta directiva, asamblea de accionistas, comités ejecutivos, comisiones delegadas, qué decisiones se toman sobre la propiedad, en términos, digamos, de los fideicomisos, las estructuras legales, los acuerdos de socios, etcétera. Entonces, cada vez hay más sofisticación en los órganos de gobierno que le permite a una persona poder jugar esos sombreros de manera más eficiente. Sin embargo, de nada nos sirve, Randall, que tengamos los órganos de gobierno si no hay un proceso de educación empresarial y entender que la principal función que tiene el líder de una empresa familiar es asegurar la trascendencia del legado de emprendimiento que ha recibido o que ha creado. Y es así como surgen otros elementos. El segundo elemento que surge son los llamados protocolos, que son las reglas de juego, las cartas magnas, los protocolos, los acuerdos de socios, que determinan qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer en los diferentes contextos. Esas reglas de juego hablan de cómo se incorporan los miembros de la familia a los roles de la empresa, cómo se trasciende la propiedad, cómo se pagan los dividendos, cómo se despide a un hijo o una hija que no tenga la capacidad y el desempeño, se incorporan o no se incorporan a los yernos, a las nueras, qué sucede en el caso de un divorcio, qué sucede en el caso del fallecimiento prematuro de algún miembro del equipo gerencial, qué sucede con el fundador, cuál es la voluntad. Todo eso se refleja en un protocolo y se cumple a cabalidad. Y la tercera pieza, que da mucho para conversar, es todo lo que tiene que ver con la sucesión, como bien comentabas al comienzo, la importancia que tiene de no dejar a la deriva este tema de la sucesión. Claro. Usted que ha visto y con su experiencia tantos casos, ¿me puede ayudar a generar un ejemplo de cuáles decisiones debería de tomar la familia, cuáles decisiones debería de tomar la junta directiva y cuáles decisiones son del ámbito jurídico, Winston? Si piensa, digamos, en el modelo que le ha dado su experiencia, por favor. Sí, claro. Mira, las decisiones de la junta directiva, a ver, déjame comenzar más arriba. El órgano de mayor jerarquía en una empresa es la propiedad, y la propiedad está representada por la asamblea de accionistas. Puede ser un fundador o su esposa, puede ser unos hermanos que heredaron o crearon, o puede ser unos primos en tercera generación. Pero esos son los accionistas. Es el órgano mayor de una empresa en todos nuestros países de Latinoamérica, es la asamblea de accionistas, cuya única función es crear, mantener la empresa, fondear la empresa y nombrar miembros de junta directiva, miembros accionistas o miembros independientes. La junta directiva determina hacia dónde va, digamos, los imperativos estratégicos de las empresas. La junta directiva decide y utiliza su foro para poder, digamos, habilitar el crecimiento y la transformación de las empresas. Determina y recluta, determina la estructura y recluta un gerente general, un equipo ejecutivo. La junta directiva toma decisiones de endeudamiento, obviamente dentro de los rangos que son permitidos por los accionistas, por los dueños, y maneja toda la finanza para asegurarse que el negocio crece de manera rentable y sostenible y de acuerdo a una visión y una misión que se tenga como negocio. Es decir, la junta directiva toca temas que son netamente empresariales. No se tocan temas que tienen que ver con las decisiones de la familia. Esa es la junta directiva. El equivalente como órgano de gobierno empresarial en la familia se denomina por lo general el consejo familiar. El consejo familiar no toma decisiones como las mencionadas en la junta directiva, pero sí determina directrices de cómo la familia se debe incorporar en los emprendimientos. Entonces ahí, por ejemplo, toma decisiones como cómo formar en el mundo empresarial a los miembros de la siguiente generación, cómo remunerar a los miembros de la familia en la empresa para no generar un nepotismo o generar una diferencia innecesaria, cómo manejar las situaciones de conflicto que se puedan dar en la familia, inclusive cómo manejar temas de políticas de conflicto de interés o de no cumplimiento de las expectativas laborales de algunos miembros de la familia. Entonces, eso te deja en el ámbito más de los consejos de familia para mantener la armonía, porque de nada sirve tener un negocio familiar que crezca de manera rentable y sostenible si no se tiene una armonía familiar, porque ahí es donde se pueden quebrar los negocios. Mira, Randall, muchas empresas caen porque confunde lo que es una decisión de un viernes en la mañana de una junta directiva
por una decisión de un domingo al mediodía en la casa de la abuela. Y están, al meter los dos ámbitos, están mezclando esos famosos sombreros y están generando un conflicto innecesario. A nivel legal, existen las estructuras legales, también algunas de ellas vinculadas a las juntas directivas, que por lo general se aseguran de establecer la política legal y la política tributaria y la política de dividendos de las empresas, y digamos, el estatuto que controla estos es el famoso denominado Shareholder Agreement, o el acuerdo de socios, o los pactos sociales que están en las sociedades. Un tema más legal, el otro un tema más emocional de familia, y otro es un tema más gerencial del manejo de las empresas. Claro, está muy claro. Muchas gracias por la construcción de ese ejemplo. Ahora bien, que usted haga bien las cosas, o sea, es decir, que logre dividir cuáles decisiones las toma la familia, cuáles la toma la empresa, cuáles se toman jurídicamente, que logre todavía además quitarse el sombrero muy claramente para definir las decisiones que toma la empresa, no aseguran per se el éxito de una empresa familiar. ¿Cuánto pesa, cuál es el nicho de mercado, el giro comercial? O sea, ¿cómo hacemos para escoger bien ese giro comercial que trascienda el tiempo de generaciones? Porque puede ser, y supongo que habrá un montón de ejemplos de empresas familiares que nacieron hace algunas décadas con giros comerciales que hoy no existen, don Winston. Correcto. Sí, yo quiero construir con un ejemplo bastante conocido en Centroamérica, y no solamente es un buen ejemplo, sino además un cliente nuestro, y por lo tanto tenemos muy buena información y lo hemos compartido públicamente, así que esto no es ningún secreto, ¿no? En Guatemala nació hace poco más de 100 años una empresa que comenzó con un molino. Ese molino se convirtió, digamos, en un molino más industrial, y ese molino industrial empezó a procesar maíz también, y se empezó a vender alimentos para animales, y luego empezó a tener granjas avícolas, y luego las granjas avícolas fueron convirtiéndose, digamos, en una industria de alimentos para vender alimentos procesados de aves y porcinos, y luego decidieron abrir una cadena de restaurantes, y hoy en día tiene más de 1.200 restaurantes que son icónicos en la región, y luego empezaron a hacer alimentos procesados para animales. Todo eso ha sucedido en 4 generaciones. Pero ¿cuál ha sido el hilo conductual? El hilo conductual básicamente tiene 3 barras que lo están atando. La primera es, ¿cuál es la visión que se tiene? ¿Qué es lo que se quiere con el negocio? Por ejemplo, en este caso, esta empresa siempre vio que el negocio estaba vinculado al negocio agrícola, al negocio de las cosas que siembran o al negocio de las cosas que crían. Entonces, eso les permitió, digamos, poder crecer con ese hilo conductual. ¿A qué es lo que se dedican? ¿Para qué fuimos creados? Y eso puede renovarse en el tiempo. Y ahí viene la segunda guaya que lo detiene, ¿no? La segunda tensión viene en cómo formo a los miembros de la generación actual que tienen la responsabilidad de liderazgo para poder renovar la estrategia y renovar el destino que se tiene como empresa. Y así vemos, por ejemplo, empresas en Perú que nacieron como empresas de fábricas de sombreros y hoy en día es una operadora de puertos, o empresas que comienzan en el retail y terminan en bancos, como el caso de Falabella. Entonces hay un tema, digamos, de cuál es la capacidad de escucha que pueden tener estas empresas para renovarse y entender su momento, ¿no? Y la tercera que está aguantando es precisamente la disciplina, ¿no? La disciplina que puedan tener estas empresas, porque las empresas familiares dependen de 3 grandes Cs que la están anclando. Una es el control de los acuerdos, la segunda es la coordinación de los esfuerzos en función de una visión, y la tercera es la comunicación. Esos son pilares fundamentales para poder empujar una empresa familiar. Entonces, depende mucho, en resumen, de cuán firmes son en la visión de lo que desean ser, cuál es su propósito, cuál es su propuesta de valor, y en base a eso la capacidad de poder renovarse y de poder, digamos, trascender y ajustarse en los cambios generacionales. Hablando de comunicación, entre más pequeñita es una familia, en teoría, o los grupos humanos, es más fácil comunicarse, hay menos posibilidades de discrepancias. Conforme voy creciendo entre hermanos, primos, nietos, la posibilidad de no estar, digamos, en la misma línea por una mera cosa de afinidad personal, pone en riesgo a las empresas familiares, don Winston. ¿Cómo superar esto?
Sí, es correcto. Y es muy común verlo cómo van cayendo, porque hay hay una distorsión que, que hay que ir corrigiendo y se fundamenta en un paradigma de patriarcado. Es, por ejemplo, déjame ponerlo en dos perspectivas. El primero es, yo fundé la empresa y yo me llamo Winston Uzcategui. Mi hijo Winston Jr. debe continuar la empresa. Eso es un paradigma mal manejado. Una cosa es la propiedad. Mi empresa pasará a mis hijos o a mi hijo, a quien yo decida que pase, y eso no significa que esta persona sea la que tenga que gerenciar y ocuparse de la empresa. Pero hay algo muy arraigado a un tema, digamos, de legado, y que yo obligo y he formado a mi hijo, que puede probablemente no ser muy capaz para poder gerenciar la empresa, a que la persona esté ahí metido en lo que se denomina un prisionero de la empresa familiar, porque así fue criado desde los 4 años, que vas a ser el gerente o el presidente o el dueño de la empresa que fundó tu padre. Esa es un paradigma que puede dañar muchísimo este tema de la continuidad. Y el otro es el asumir que aquel que no trabaja para la empresa no requiere estar informado de cómo va la empresa, porque recibe igualmente los dividendos, los usufructos. Y ahí el paradigma está equivocado. Las empresas familiares no solamente deben ocuparse de formar la siguiente generación en las posiciones de liderazgo, sino también de crear los canales de comunicación e información para que todos los miembros de la familia estén igualmente informados como futuros accionistas. Mire, don Randall, la principal, si me pides que tenga una varita mágica para darle una habilidad a un empresario para asegurar la continuidad de su emprendimiento, de un empresario, de una empresa familiar, yo diría que es la irrenunciable responsabilidad que tiene esa persona de hacer que la siguiente generación se convierta en una buena generación de dueños. No de gerentes. No de gerentes. Si sale un gerente, maravilloso. Pero la responsabilidad renunciable es asegurarse que la siguiente generación forma buenos dueños. Porque mire esto que interesante. De una empresa fundada por una persona, se baja en la siguiente generación a una sociedad de hermanos. Puede ser la hermana que es decoradora, el hermano que es músico, el hermano que es chef y el hermano que es el ingeniero que trabajó con el papá de los 16 años. Todos son socios. Todos son dueños. Entonces la responsabilidad es poder formarlo en hábitos de buen dueño. Si es un buen dueño, aprende a resolver los conflictos, se comunica apropiadamente, busca siempre la cohesión, se alinea en un bien común, establece claramente un destino estratégico con sus socios, es un buen ciudadano, opera de manera íntegra, responsable, proactivo, etc. Entonces, formar buenos dueños es uno de los roles más importantes. Y no mencionar el hecho que no es lo mismo una sociedad de hermanos que un consorcio de primos, porque en el consorcio de primos vienen criados con diferente mamá y papá, y eso lo hace aún más complejo. Don Winston, permítame ir a la primera pausa comercial que tendremos hoy en Matices. Vamos a la pausa, regresamos, gracias a todas las personas que hacen su reporte de sintonía. Muchas gracias si usted nos está viendo hoy por primera vez a través de Canal 11. Así es que vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Matices. Ya volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Regresamos con Matices. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio Monumental y Canal 11. Muchas gracias por acompañarnos. Don Winston Uzcategui nos acompaña hoy. Es un destacadísimo experto internacional, fundador además de la firma Valor Humano Latinoamérica. Y estamos hablando de las empresas familiares. Que seguramente yo hablé al inicio del programa del pasado, de las empresas familiares que ya han logrado, digamos, posicionarse, coexistir, crecer, otras no lo lograron. Pero ciertamente hoy, usted que me escucha o que me ve, tiene una empresa producto de un emprendimiento importante y tal vez usted se la imagina solo como su emprendimiento personal que algún día venderá, pero es muy probable que el tiempo pase y su emprendimiento hoy se convierta en los próximos años en una empresa familiar. Y las empresas familiares tienen enormes desafíos. Revisando un poco los datos de los que tenemos disponibles y que justifican un poco la presencia, además de su conocimiento de Winston hoy en Matices,
La esperanza, y lo ha repetido Winston a lo largo del programa, de las empresas familiares es aproximadamente la mitad de las empresas que no lo son. El 70%, 7 de cada 10 empresas familiares cierran sus puertas en la primera sucesión. El 85% no sobrevive la segunda sucesión. Y solo 4.5 de cada 100 llega a la tercera generación. Y ese es parte de los desafíos de los emprendimientos que estamos viendo hoy, don Winston, en Costa Rica, en Centroamérica y en Latinoamérica, don Winston. Y eso es correcto, eso es correcto. Y esos datos que han sido avalados por el Centro de Investigación, Centro Costarricense de la Empresa Familiar y de muchas instituciones como el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, pues han dado, digamos, ese despertar, ¿no? de la importancia que tiene para la economía, porque a esa estadística yo agregaría una que es bastante, digamos, lapidaria, y es que el 70% de los empleos de nuestra región están dados, empleos formales, por empresas familiares. Entonces, tiene un componente social y de desarrollo muy importante, no solamente macroeconómico, sino también desde el punto de vista de estabilidad hasta política, tienen dentro de la importancia que tienen las empresas familiares. Y me gustó mucho el tema con el cual abriste esta segunda parte, porque es muy interesante la perspectiva que usted pone de que muchos emprendedores no se están dando cuenta de que están armando la génesis de una empresa familiar. Muchos emprendedores tienen digamos, la idea, el eureka, y crean algo, y muchos en su mente dicen, lo quiero vender, llamo a un fondo de inversión y esta empresa pues me va a hacer millonario. Pero no se han dado cuenta de dos cosas. Número uno, que hay una alta probabilidad que la empresa no sea vendida, sino que quede en sus manos y en su propiedad y por lo tanto pasa a la siguiente generación de su familia. Constituye de facto una empresa familiar. Y lo otro, que podemos también complementarlo, es que en la empresa familiar, por las dinámicas que se observan en las casas y por cuál es la narrativa que se escucha en el seno de la familia, se está convirtiendo de facto en una escuela de emprendedores. Es decir, lo importante no es solamente si mantienes o no mantienes la empresa. Si la mantienes, si la pasas a tus hijos o a tus nietos, es una empresa familiar. Pero inclusive si la vendes, mantienes el ADN del emprendedor. Y eso es lo que realmente mueve la economía. No es tanto la presencia per se de las empresas familiares, sino la formación de una cultura de emprendimiento que hace que las siguientes generaciones piensen en cómo generar empleos. Déjame ponerlo en términos más, digamos, directos. Si mi papá creó una empresa y la vendió, generó riqueza para él y para mí, que eventualmente heredó ese dinero. El problema es que ese dinero colocado en una institución financiera no genera empleos. Pero si siembra en mí la capacidad del emprendimiento, inmediatamente yo quiero con ese dinero buscar un emprendimiento. Y no me constituyo en una generación que vive de la renta, sino una generación que está inspirada por sus anteriores en poder generar empresas que a la larga terminan generando empleos. Ahí está la gran relevancia de poder tener un buen entendimiento de cuál es el rol de trascendencia que tiene cada una de las generaciones en el momento que está creando los emprendimientos. Y particularmente lo que estamos haciendo a nivel de la ULACIT es precisamente concientizar a los estudiantes de la ULACIT, en el rol que tenemos ahí yo en el miembro de la junta directiva de ULACIT, siendo una universidad, digamos, enfocada en la ciencia y la tecnología, de cómo formar a los emprendedores, pero con esta conciencia social que esos emprendedores tienen la responsabilidad de formar y de transmitir el ADN de emprendimiento, o también de poder ordenar de manera profesional sus empresas familiares para que éstas se mantengan generando empleos y riqueza en los países. Es muy interesante porque al llegarle a población joven, ¿verdad?, que va a desarrollar o está desarrollando emprendimientos ahora, don Winston, también es, digamos, abstraerlos un poco de la necesidad urgente de éxito, entendiendo este éxito como mi éxito financiero exclusivo, sino de un pensamiento más social, don Winston. Correcto. Y yo creo que tiene más y estas generaciones de ahora nuevas vienen con un chip
de bastante vinculación a un propósito. Y eso lo hace aún más poderoso esta línea de pensamiento. Una empresa primero nace para hacerla rentable. Veamos una evolución. Alguien crea una empresa, esa ferretería que hablamos hace poco, esa venta de trajes de novia, nace con un deseo de ser una empresa rentable, que me genere un dividendo con el cual yo pueda vivir. Y luego, al hacerla exitoso, la hace crecer. Pasa de ser una empresa que es rentable a ser una empresa que crece. Ahí llegan la mayoría de las empresas. Crecen de manera rentable. Ahí hay un primer escalón. El siguiente escalón ya es, como digo yo, de niños grandes, y ahí estamos hablando de cómo hacerla sostenible. Entonces ya no es crecer de manera rentable y sostenible, y luego pasas a una etapa en la cual el propósito es tan poderoso que tienes un impacto social imparable y empiezas a vincular un deseo empresarial con algo que genera, digamos, un propósito social muy importante. Y entonces estamos viendo, por ejemplo, universidades o hospitales, por ejemplo, que hoy en día tienen un impacto social más allá de la salud. Estamos hablando, digamos, de empresas de retail que están generando, digamos, un tema en el desarrollo social mucho más impactante, porque se mueven más allá de su producto, el servicio que venden, y empiezan a ser más actores protagónicos del desarrollo social. Sí, es interesante y aunque concuerdo con usted de que las nuevas generaciones traen un chip con propósito, entiendo también que las nuevas generaciones nunca han enfrentado un mundo con tantas presiones y con, digamos, una demanda tan agresiva de éxito, don Winston. Por eso me parece Sí, muy interesante que esto pase además a través de las universidades, como parte de su formación integral y de la preocupación de las universidades, don Winston. correcto, correcto, correcto. Sí, de hecho, particularmente en Costa Rica, a través de la ULACIT, nosotros nos hemos preocupado por conseguir referentes a nivel mundial, escuelas de negocio, que pueden tener mucho más experiencia con sus casos de negocio o por el mismo avance de las economías y las empresas en esos lugares para poder nutrirnos y poder traer a la región de Centroamérica esos aprendizajes y que le permita a nuestros estudiantes en su fase de formación tener, digamos, toda esa serie de andamiajes, de conocimientos y de capacidades que le permitan afrontar estas grandes presiones que usted menciona, ¿no? También concientizar de que, por un lado, la tecnología ha ayudado a hacer esta cross-fertilización de aprendizajes, pero por otro lado, también las redes sociales han metido una presión a veces innecesaria dentro de lo que es la definición de éxito, generando, digamos, una polarización de que algunas personas más bien se vean como rechazando la ruta empresarial y precisamente porque tienen una expectativa o sienten un peso muy grande en la definición de éxito producto de esos paradigmas que construyen las redes sociales. Pero las escuelas de negocios en el planeta entero, ¿ok? ¿Hablan de esto o, con todo el respeto de la pregunta, o se volvieron ustedes locos y son los únicos que están poniendo el foco, don Winston, en este tema? Bueno, siempre hemos sido pioneros en Centroamérica. De hecho, somos la universidad con mayor reconocimiento, ULACIT, la universidad con mayor reconocimiento como universidad privada. Y estamos en las 20 más importantes a nivel mundial con un ranking de empleabilidad. Es decir, nosotros sentimos la responsabilidad de ser pioneros, así nos digan locos. Nosotros sentimos la necesidad de estar en la élite de quienes están trabajando esto a nivel mundial. Y por eso hacemos estos convenios con otros centros de investigación y centros educativos para poder pasar el mensaje en nuestra población estudiantil de la importancia que tiene de prepararse en estos ámbitos ya mencionados en esta conversación para poder asegurar que trascienden el legado empresarial que están creando y que no son sencillamente mercaderes de empresas que generan un patrimonio sin que esto se conecte a un desarrollo social. Claro, pero también habla muy bien de la universidad.
O sea, es decir, hay universidades en el mundo, no solo en Costa Rica, que son mercaderes de la educación, por decirlo de alguna manera. Y esto es trascender porque no solo yo gane enseñando, sino que haya un propósito detrás de cada una de las personas a las que yo le enseño, don Winston. Claro, claro, y ahí vuelve la trascendencia, pero veamos el caso de ULACID, o muy rápidamente, ¿no? Que está siendo pionero en Costa Rica y en la región de Centroamérica con estos temas. Hace 90 años, digamos, alguien creó una institución educativa en el paradigma que se podía crear en los años 30 del siglo pasado. Y eso ha ido evolucionando. Hoy está en tercera generación. Y bajo el liderazgo, digamos, de Silvia Castro se ha llevado, digamos, a introducir todos estos conceptos del desarrollo social, construir sobre estos preceptos de cómo aprenden los adultos y poder convertir la universidad no solamente en un negocio rentable para los propietarios, que de hecho lo es, sino también en un habilitador del desarrollo de los países. Y ese rol protagónico, nosotros no podemos renunciar a ello, porque mañana nos va a castigar la historia de que tuvimos los recursos, tuvimos los canales para formar emprendedores con una mentalidad de desarrollo social y no podemos responder a la historia que no estuvimos a la altura de esas expectativas. Es decir, no solamente hay que educarlos en los conocimientos y las habilidades y las competencias, sino también en los valores y también hacia dónde queremos que apunten esas capacidades empresariales en pro de una sostenibilidad de un sistema democrático, en pro de una sostenibilidad de un desarrollo social, de una inclusión, de una diversidad y de una fuerza intelectual que permita no solamente crear empresas, sino trascenderlas a la siguiente generación. Don Winston, cuénteme por favor cómo toman los jóvenes y emprendedores los conocimientos respecto a estos temas. ¿Les son muy afines a ese chip que traen las nuevas generaciones, don Winston? Al comienzo no, por supuesto, porque las generaciones actuales tienen una cadencia muy diferente y quieren todo de una manera más inmediata, como sucede en los celulares, ¿no? Uh-huh. Y al comienzo no. Al comienzo hay una resistencia, ¿no? Hay como que esto está aburrido, esto suena muy a persona mayor. Estamos viviendo una generación que trae una conexión de conocimiento porque se ha comoditizado por todo esto del acceso al mundo digital y al mundo de la inteligencia artificial. Y eso hace que generen, digamos, pace de conexiones muy rápidas y muy cortitas. Entonces eso genera que no tienen la disposición para entender cuál es el legado el cual se les está pidiendo que hagan a nivel generacional. Pero eso es muy al comienzo. Cuando empiezan a verlo en la realidad y empiezan a ver cómo es el mundo de la empresarialidad, cuando empiezan a ver la necesidad de poder ser más sistémicos con estas cosas que hemos hablado de establecer los controles de los acuerdos, la comunicación, la coordinación de los esfuerzos, etcétera. Cuando ven que tienen que colocar órganos de gobierno, que tienen que crear reglas de juego, que tienen que, digamos, tener una subordinación, una junta directiva, se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Y la sensatez prevalece sobre el deseo de la cultura mayor y empiezan a asentarse un poquito más. Pero el ímpetu, yo creo que lo interesante, don Randall, es nosotros, quienes estamos dirigiendo las instituciones educativas, tenemos que estar conscientes de que debemos domesticar el ímpetu de esta generación y poder traducirlos, esas capacidades que tienen de tecnología y de absorción tan fuerte que tienen, en algo que convierta en movimiento de desarrollo social, creciendo las economías, los empleos y las buenas prácticas ciudadanas de estos estudiantes. Y un protagonista absolutamente necesario en la canalización de ese ímpetu son las universidades. Es correcto. Y es por eso que tener claramente una visión y cuál es un propósito, cuál es el propósito que tienes como universidad, no es graduar chiquillos. El propósito es un propósito de desarrollo regional, de hacerlos, de formarlos para un ecosistema que es diferente que actualmente ellos están teniendo y que nosotros tuvimos en el pasado. Y es por eso que nosotros en ULACID hemos hecho convenio, por ejemplo, con la escuela EDEM, es una escuela de empresarios muy importante que hay en España,
y que nosotros estamos muy orgullosos de este acuerdo que nos permite poder formar a futuros emprendedores y a miembros de las familias empresarias en temas que son de relevancia basados en los aprendizajes que esta escuela de España tiene y que queremos acelerar y traer a Centroamérica, no solamente a Costa Rica, sino a toda Centroamérica en general. Don Winston, permítame ir a la segunda pausa comercial, es la última que haremos hoy en Matices. Yo les quiero recordar que el Matices de hoy está disponible ya a través, ya cuando usted nos vea en Canal 11 ya está disponible. Si nos escucha en radio una hora después del programa estará el podcast en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, prácticamente en las plataformas más importantes de podcast para que usted nos escuche cuando quiera y donde quiera. A partir de hoy, como les he insistido, Matices se puede ver a las 6 de la tarde a través de la señal de Canal 11 aquí en Repretel. Voy a ir a la segunda pausa comercial, nos restan 2 minutos de programa, así es que vamos a la pausa, regresamos con más. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos en la recta final del programa de hoy y don Winston Uzcategui, que es el fundador de Valor Humano Latinoamérica, es un experto obsesionado en la prosperidad de las empresas. Hoy hemos hablado de las empresas familiares, de la sucesión, y justo antes de la pausa nos estaba hablando de que la ULACID, que es el pionero en Costa Rica en estos temas, además se unió con la Escuela de Negocios Española EDEM, y resulta que están planeando, bueno, ya no lo están planeando, ya lo tienen listo para arrancar un evento en Valencia, España, para capacitar a los empresarios centroamericanos en estos temas. De hecho, la fecha es del 22 al 25 de abril. Yo no conozco muchos países, pero da la casualidad de que conozco España y conozco Valencia. Es un lugar hermosísimo. Don Winston, ¿qué van a ver en ese evento que hace la ULACID y EDEM juntos? Sí, efectivamente, del 22 al 25 de abril de este año en Valencia, España, y de manera presencial tendremos el Programa Internacional de Empresa Familiar. Y lo que buscamos como objetivo es brindar un enfoque muy práctico mediante el análisis de casos exitosos de empresas familiares españolas. Lo bonito de hacer de esta alianza con la Escuela de Negocios o la Escuela de Empresas EDEM es en dónde está situado ellos. EDEM nace de un ecosistema de una empresa familiar muy importante. Los fundadores y ahora herederos de una empresa familiar muy, muy icónica en España, que es Mercadona, todo un referente en el retail, la familia Roig, ellos crearon un ecosistema en Valencia que se llama Marina de Empresas. Marina de Empresas es un ecosistema que tiene un acelerador de emprendimientos que se llama Lanzadera, con una banca de inversión de emprendimiento que se llama Ángeles, y una escuela de negocio. Entonces, lo que estamos ofreciendo es llevar un grupo bien selecto de empresarios y sobre todo de miembros de empresas familiares que quieran durante esa semana estar expuestos a las mejores prácticas, a casos, a expertos mundiales en todo lo que son estos temas de emprendimiento en ecosistemas familiares y de cómo poder trascender en este que hablamos del desarrollo social a través de sus ideas, a través de sus innovaciones. Es un evento importante que no solamente va a conectar a quien asista con estos expertos a nivel mundial y con los casos de éxito, sino también tener una exposición directa con la familia Roig, que es una familia que nos abre las puertas en este ecosistema de Marina de Empresas para que veamos algo que trasciende mucho más el tema académico y que queremos inspirar a estas personas que van de Centroamérica y que van de Costa Rica para que se hagan parte de esta visión y traer este tipo de iniciativas al país. Es un evento muy bueno, es un evento que va a estar en un lugar espectacular, rodeado de gente muy, muy, digamos, experta en el área y en uno de los centros de investigación para emprendedores más importantes de Europa. Así que efectivamente del 22 al 25 de abril todavía quedan cupos, así que en la plataforma de ULACID se pueden encontrar acceso para poder ir a este evento.
¿Por qué los eventos, cuando se hace desde la experiencia, don Winston, parecieran ser más exitosos y llegarle mucho más a la gente que participa que, digamos, los necesariamente teóricos? ¿Cuál es el clic que hace en la mente de cada uno de nosotros conocer experiencias positivas? Tiene que ver mucho con la capacidad que nos da la inspiración. Tiene que ver mucho si nosotros pensamos en nuestra vida de formación, cuando hemos cambiado o evolucionado, no ha sido necesariamente por una cápsula de conocimiento que nos ha llegado, sino por una chispa de inspiración que nos ha tocado. Yo creo que todo esto experiencial es mucho más poderoso, el poder verlo, el poder, digamos, tener ese diálogo de intercambio, el ver la energía que se genera a través de los otros que están haciendo ese tour junto con uno, el poder inspirarse, el poder hacer una cross-fertilización de mi propia imaginación y poder acelerar esa inspiración que todos tenemos a veces apagadita dentro de cada uno de nosotros. Lo que se experimenta va más allá, va en la sensación genera una emoción, la emoción genera un recuerdo inolvidable y eso dispara cognitivamente muchísimas ideas. Así que todo esto que tiene que ver con las experiencias prácticas va mucho más allá de lo que puede ser leer un libro, escuchar un podcast, ir a una clase o sencillamente tener una cápsula, digamos, de conocimientos. Bueno, estamos llegando al cierre del programa. A partir de hoy, en esta nueva dinámica, yo le quiero proponer a mis invitados en todos los programas que en el último minuto, regalarles el último minuto para que cierren la idea de lo que vienen a exponer a Matices. Don Winston, háblele por favor en este último minuto a los emprendedores que a partir de escuchar o ver el programa de hoy han encendido el chip, además de la empresa familiar. Don Winston. Sí, bueno, me gustaría dejar este mensaje a los emprendedores. Los buenos emprendedores generan negocios rentables que son capaces de crecer, pero los emprendedores, digamos, grandiosos, generan empresas que conectan con el desarrollo social. No nos quedemos en esa fase donde lo pueden hacer, déjame ser más dramático, cualquier persona, montar un negocio, hacerlo rentable y hacerlo crecer. Trascendamos conectando con un propósito de desarrollo social y permitiendo que nuestro emprendimiento pueda trascender a las siguientes generaciones, bien sea como una empresa familiar o bien sea transmitiendo el ADN de emprendimiento a las siguientes generaciones que con los recursos muy probablemente mejores que los nuestros pueden hacer cosas mucho más trascendentales. No le pidamos a los gobiernos, no le pidamos a las políticas públicas que desarrollen nuestros países. Pongamos de nuestro lado a través de nuestra propia formación, de nuestra propia conciencia y no nos quedemos con ser unos emprendedores normales que creamos un negocio que es rentable y que lo podemos crecer, sino que tiene un propósito y un fin social y que vincule ese propósito a un crecimiento de nuestros países y nuestras sociedades. Don Winston, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimo gusto. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, a su audiencia y muchos éxitos en esta nueva etapa de las plataformas ahora que lo lleva a su programa después de 10 años a tener una cobertura televisiva también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Winston. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo los quiero invitar mañana en Matices, en Radio Monumental y en Canal 11. Me acompañará el padre Sergio Valverde. Es el líder de Obras del Espíritu Santo. Realmente él es una figura muy importante en Costa Rica en atención de niños vulnerables. Atienden a miles de niños vulnerables. Yo quiero entender quién es él. ¿Quién es Sergio Valverde? Pero además, ¿cómo financia, cómo opera, cuál es la dinámica de Obras del Espíritu Santo que ha logrado llegar donde el Estado en muchas ocasiones no ha llegado? Así es que invitados mañana en Matices y recuerde que también en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas. Cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.